Saludos y bienvenidos a este episodio especial de ¿Qué está pasando en el podcasting? Este episodio es una recopilación de las conversaciones que Mayra y yo tuvimos en el 2025 con nuestros invitados y sus respuestas a la pregunta ¿qué es un podcast? En este episodio escuchará a America Turner, María Santoja de Ecos Media, Manuela Walfensao de Oronda Studios, José Antonio Gelado, Nuria Net de Las Cosmos, Hans Rothgieser de la Asociación Peruana de Podcasters, Yesenia Bocanegra de Focus and Bloom Studios, José David del Puello, Sune, Mari Nieves, José Izquierdo, James Lynn y Fernanda Estrada de Sonoro. Recuerda que tú también nos puedes contestar qué es un podcast escribiéndonos en Instagram bajo Tropical Podcasting. Que lo disfrutes. Para America Turner, ¿qué es un podcast? Una herramienta donde de verdad generes engagement, donde de verdad generes una comunicación de ambos lados, donde tú comuniques lo que quieras hacer en tu edutaining medium y le permitas a tu comunidad interactuar contigo, ya sea por otros medios, newsletter, feedback, questions que pueden estar integradas en tu contenido. O sea, como sea que quieras hacer esa interactividad, pero tiene que ser deep engagement. Y para mí eso es un podcast. Puedes hacer un podcast en YouTube si quieres, y también puede ser un video first podcast, pero está comprobado que si nomás agarras el audio y lo tiras a Spotify, he visto muchos podcasts que como audio medium no triunfan y es porque no están pensando en la experiencia de la persona como podcast listener. Entonces, como te digo, yo a quien quiera que esté escuchando y diga, ¿qué es un podcast? Un podcast es algo que es un medio audiovisual que te permite crear comunidad y que te permite generar engagement de long term con tu audiencia, ¿no? Y te permite crear una audiencia. Entonces, para mí eso es un podcast y yo digo audio first. Así se vengan todos contra mí y digan video first. Yo digo que es audio first. Para María Santoja, ¿qué es un podcast? Pues justo escuché que estabais debatiendo, creo que fue la semana pasada, ¿no? O hace 2 semanas estabais debatiendo esto y yo misma pensaba, es que me parece increíble que sigamos con este debate, pero es que es verdad que es necesario. O sea, hubo como un tiempo en que ya parecía que no hacía falta, pero ya con la incorporación de las plataformas y los podcasts cerrados, pues ya era como, claro, esto es podcast o no es podcast porque no tiene feed, pero es que ahora ya estamos metiendo como podcast cualquier cosa, ya con el anuncio de YouTube de sus no sé cuántos mil descargas de lo que ellos llamen podcast. Entonces es como que nunca se acaba ese debate. Para mí, creo que hay algunas características, o sea, yo tampoco he sido súper defensora del feed. Quiero decir, a mí me gusta ese podcasting y vengo de ese podcasting, pero creo que un podcast que esté en una plataforma cerrada puede ser un podcast, pero tiene que tener un tipo de narración que lo diferencia, por ejemplo, de un reportaje de radio enlatado o de un programa enlatado. O sea, tiene que estar pensado para esa difusión, no que sea una redifusión, por ejemplo. Eso para mí es importante. El tono, normalmente el podcast tiene una comunicación muy cercana, mucho más que otros medios que están más impostados. Y luego el que tenga como una serialidad, ¿no? O sea, si haces 2 episodios y ya, pues para mí eso no es un podcast. O sea, más allá del tema del feed, que sí que creo que es importante y creo que es muy a reivindicar, no, como las bases, ¿no? El audio y el feed, creo que la serialidad y el tono y que esté pensado para ese medio serían como las otras cosas que para mí necesitas como hacer check para considerarlo un podcast. O que te puedas suscribir también, ¿no? Aunque no te suscribas a un feed, que haya algún botón de suscripción de alguna manera, ¿no? O sea, en Podimo pues no hay un feed porque está encerrado, o en Spotify, pero sí puedo seguir esto y que me vaya apareciendo. Claro, en YouTube también, lo que pasa es que YouTube es que lo ha hecho demasiado amplio. Es difícil responder esto ahora. Para ti, para Manuela Walfensao, ¿qué es un podcast? Ay, a ver, está difícil hoy en día esta pregunta. Creo yo que es un show, es decir, es un producto que puede ser de entretenimiento, de terror, de documental, o sea, como de género, que sea un formato, que es audio first, está pensado justo como les dije antes, para que se consuma y se entienda primero en audio y ya luego puede o no tener video, pero su foco, su fortaleza
es que es inmersivo desde el audio. O sea, busca que tu sentido por el que se consume sea a través del audio. Esa sería Súper mi definición. buenísimo. No sé si está muy random, muy No, abierta. no, para nada. Hemos escuchado muchas cosas, hemos leído muchísimas cosas ¿Cuál ha y sido su favorita? ¿Ustedes cómo la describen? Quiero yo ahora saber. Espérate, nadie nos había hecho esa pregunta. Ya, no, bueno, pero se vale. Y ustedes que la escuchan todo el tiempo, la respuesta No, tienen sí, sí. la tarea hecha. bueno, yo voy muy en la línea tuya también, que creo que es un medio que es para mayormente audio, para crear esa conexión genuina con la audiencia, donde se crea esa intimidad mayormente. Y claro, ya luego pues puedes ponerle, como dice mi papá, le puedes poner el frosting encima del bizcocho y si quieres añadirle, digo, en México no se dice bizcocho, el pastel, le puedes añadir la parte del vídeo para como quien dice, sazonar un poquito más, pero básicamente es audio, un formato de audio para crear esa conexión y esa intimidad con la persona que está al otro lado. ¿Y Julio? Para mí, estoy de acuerdo con ambas, pero para mí es un programa, es audio digital que se transmite por RSS, por la RCS. O sea, para mí eso es lo importante, que yo lo pueda consumir donde sea. Literalmente cuando decimos wherever you get your podcast, a donde sea que consumas tu podcast, eso es de lo que hablamos. De Tú lo pones acuerdo. en un hosting que lo manda a un RSS feed y que el usuario, donde sea que esté, lo pueda consumir donde ese usuario o esa usuaria quiera. Para que entonces que ellos puedan escuchar y consumirlo a su conveniencia, ¿no? Mientras, como tú hablabas ahorita, limpiando, guiando, caminando, lo que sea. Me gustaría que nos dijeras la pregunta clásica Voy a de beber agua. todas Voy a beber estas. agua, que esto va a Venga, ser. beba agua. Que la pregunta clásica que siempre hacemos aquí cuando hablamos con alguien es: ¿qué es para La ti un tortilla de podcast? patata. Ah, No, no voy a hablar de la tortilla de patatas, si soy de Puerto Rico. con cebolla. Ah, pues perdón. El podcast. Vale. Con cebolla, sin duda. Y el ¿Sí? podcast para mí es algo que funciona, que ya no, o sea, no sé que no es muy original la respuesta, pero para mí es que era eso. Algo que funciona por sí mismo solamente en audio, cuando no había otras cosas o cuando no era tan importante el vídeo, pero yo creo que lo sigue siendo ahora. Si además se le pueden poner otras capas, perfecto, pero ese ingrediente esencial tiene que estar ahí. Y si me permitís añadir otra coletilla, que no se emita, o sea, que no sea solamente un programa de radio tal y como se emite en radio y que se guarde en podcast. No por nada, sino simplemente porque creo que tiene un espacio propio y que además, mira, ahí vienen ya a detenerme por decir que el vídeo no hay que meterlo. Llegó la policía. Espero que sea una ambulancia. Si es una ambulancia, Es una ambulancia, soy ok. yo. entonces no pasa nada. Entonces tranquilos. Pero sobre todo eso, que sea el audio, o sea, que el sonido sea lo importante y lo que añadía, pero ya aquí estoy como añadiendo capas a la descripción, es que te permitía también suscribirte, ¿no? Entonces, resumiendo, para mí es algo que funciona solo como audio, que no se emite en una emisora de radio y que te permite suscribirte, que esa es la gracia, porque si no sería pues radio a la carta o sería otro formato de comunicación. Esa es para mí la esencia del podcast. Y si puede ser que sean cosas que no se escuchan normalmente pues en una emisora de radio, en un medio de comunicación o en otra forma de comunicación, que sea algo pues más, pues eso, más nicho, más íntimo, más, bueno, más podcast, en definitiva. Que crea más Claro. conexión, claro, más Eso es. podcast, eso mismo, sí. Y Julio, si no tienes otra pregunta, yo estoy muriéndome aquí de ganas de hacer la última pregunta. Dele. Tiro. Ok. Bueno, quisiera saber, Nuria, ¿qué es para ti un podcast? Un podcast es un viaje, sentirte acompañada, sentirte que te narran a ti al oído, que estás teniendo casi una experiencia con la voz que estás escuchando. Eso es lo que a mí me enamoró de los podcasts, me atrapó y es lo que sigo buscando cada vez que escucho. Ya sea una serie, ya sea un conversacional, pero sentirte cerca del interlocutor del otro lado. Súper, muchas gracias. Me gusta esa descripción del podcast. Es bastante original. No tenemos nadie que ha contestado
que se ha ido con ese flow más Bueno, de es más creativo filosófico y no más de un archivo de Ah. audio que le das play. Exacto. No, Exacto. pero eso me encanta. Pero, eso es muy pero bonito. exacto, totalmente válida. O sea, Por eso es que muchas pues, conversacionales, o sea, no le llamen, en verdad, llámale show, porque si hay Talk dos show, personas sí. hablando y no sé, es como otra entrevista más, pues yo estoy ahí como de colada, como que yo me quiero sentir como implicada, como que estoy ahí, tú sabes. Méteme en la conversación para yo Sí. sentir que soy parte de tu corillo, porque si Exacto. no, me siento fuera. Te voy a tirar la pregunta que le hacemos a todos, que creo que es buena para cerrar esta favor. conversación. Y es, ¿qué crees tú que es un podcast? ¿Cómo definirías un podcast? Está bien difícil porque yo creo que el término está migrando, ¿no? Empezó siendo un material en audio que se subía a internet y yo a mis padres les explicaba, mira, yo estoy haciendo una radio para internet, era lo que yo les explicaba. Con eso ellos entendían. Pero ahora, como ya tiene el componente del video también, ya es un poco más difícil. Por lo menos acá en el Perú, los podcasts más conocidos, no todos, pero la mayoría tienen el componente de video también. Entonces ya tienes que hablar de video podcast también. Entonces yo creo que es un término que está constantemente migrando. O sea, hablando de verdad de calidad de sonido y video killing the radio, sabe toda la cosa. Para ti, para Yesenia Bocanegra, ¿qué es un podcast? Para mí es una plataforma en donde se puede conversar o se pueden exponer temas, opiniones, puedes entretener, en donde no necesariamente tienes que depender de mucho contenido visual para enganchar. Creo que hay buenas oportunidades para conversación y exponer temas, ideas, compartir historias, en donde la parte visual sería un complemento meramente, pero no es lo esencial del contenido. Sea en audio o sea vídeo. En ese último episodio, bueno, el que estás escuchando, creo que es el episodio 4 de Podtalks. Hubo El 3. El 3. Son 3. El 3. Hubo un momento en que empezaron a hablar de qué es un podcast. Y tú sabes que aquí siempre le preguntamos qué es un podcast. Así que pero me gustaría que nos dieras dos versiones. Primero, ¿qué fue lo que viste? Como que una idea general de lo que la gente allí en Podtalks está hablando de qué es un podcast, porque hubo hasta una pelea de que si un documental sonoro es un podcast o no, y si RSS y todo esto. Quiero que nos des como que una idea de lo que, de verdad, del sentimiento de la gente allí en Podtalks sobre qué es un podcast y después nos das la tuya. Sí. Mira, esto justo he hecho un episodio ahora en el Pro hablando de esto, porque esta pregunta de qué es un podcast lleva haciéndose en los eventos desde que existen los eventos de podcasting. O sea, desde 2009 hubo una época que desapareció la pregunta. De 2018 a 2023 desapareció la pregunta y ahora ha vuelto. Y cuando salí el otro día pensé, es que la leí en el post-it, digo, otra vez la pregunta de qué es un podcast. Pero claro, como decís, la respuesta cambió mucho, porque antes era gente que ni siquiera sabía pronunciar la palabra podcast y tenías que incluso decir de dónde viene pod, de dónde viene cast, todo el rollo de los RSS, qué son las suscripciones. Según Wikipedia es un archivo de audio y vídeo que te puedes consumir con suscripción. Ahora mismo hay podcasts que no tienen feed porque están en YouTube. Hay podcasts que ni siquiera no tiene un seguimiento porque son, pues eso, 4 episodios narrativos. Entonces, esos temas también salieron. Hoy día la respuesta tiene mucha miga. O sea, la respuesta tiene diferentes respuestas porque habrá gente que diga, un video podcast no es un podcast. Lo escuché. Hay gente que dice, una ficción sonora no es un podcast. Y puedo llegar a entenderlo porque es una audioserie. Un podcast narrativo de 5 episodios pueden no ser un podcast también, porque es una serie limitada. O sea, creo que aquí hay gente que defiende más si ve físicamente el feed, hay gente que ve si tiene continuidad, hay gente que ve si es un pack cerrado, hay gente que si solo puede verlo en vídeo o no. Entonces, ahora mismo, pues no lo sé. Yo sé que yo trabajo con podcast, yo acepto todo tipo de formatos y mientras le dé al play y la gente pueda consumirlo, a mí, eso sí, que tenga más de un episodio. Porque me han venido clientes, y a Emma también, que nos dicen, queremos hacer un podcast, nos reunimos así como estamos nosotros, y entonces empezamos a hablar y todo el rato hablan en singular. Y dices, ¿y en el segundo episodio qué pasará? Y dicen, no, queremos un podcast. Y nosotros, ya, pero... O sea, hay gente que cree que un audio en Spotify es un podcast. Entonces, creo que
diría que eso no es un podcast, pero todo lo demás sí. Y nosotros tenemos una pregunta que le hacemos Oh, wow. a todo el mundo que viene al podcast y quiero que me Ay, contesten Dios. qué es para ustedes un podcast ahora mismo. Y puedo empezar Mari. Ahora mismo. Ahora mismo. Yo creo que es una herramienta, es bien poderoso y suena clichoso, pero es una herramienta que nos permite llegar a muchas personas y llegar al mundo estando desde aquí sentados, porque este podcast lo pueden estar escuchando en cualquier lugar que hablen español, pero también es una herramienta de educarnos. Yo creo que, por ejemplo, yo personalmente tengo mis temporadas donde me gusta educarme con los podcasts, tengo mis temporadas donde lo que quiero es white noise. Y ahí a veces yo me desvelo mucho, yo pongo mis podcasts de pop culture y escucho chismes de artistas y por ahí me quedé dormida. Ese es mi white noise, cuando quiero hacer otras cosas. Así que yo creo que es una herramienta que nos permite llegar a muchas personas, educarnos, entretenernos. Así que hay que saber usarla correctamente. Me parece que hace falta un poco de estrategia en el desarrollo y la producción de podcast para que no lleguemos a lo que decías ahorita del cementerio de los podcasts. Eso me encantó, porque eso es parte de mis setbacks, de lo que me está aguantando a mí. Yo no quiero llegar a un cementerio. Así que yo quiero producir algo que tenga valor, que esté bien hecho, que son una herramienta que nos ayudan a educarnos y a seguir a hacer más. El podcast ahora mismo yo lo estoy viendo como, esto es bien sencillo, esto es una analogía bien sencilla, me gusta utilizarla mucho, pero la voy a adaptar para esto del podcasting. El podcast ahora mismo yo lo veo como que es esta gaveta que tú abres, tú metes la mano y puede que saques una joyita que estaba ahí, no sabes que estaba ahí, como que puede que saques un pedazo de carbón. Ya te ibas a ir por el canto de otra cosa, lo sé. Sí, pero es como que esa caja de Pandora que puede que te dé cosas bien chéveres, como cosas como que next. Claro. James. Vamos allá. Yo he escuchado esta pregunta antes, pero no venía preparado para ella. Pero no, de la misma manera que lo conté ahorita acá, para mí, los podcasts es un documento histórico. Nosotros estamos documentando un momento, un espacio donde típicamente vienen personas que tienen un conocimiento específico basado en su experiencia y lo comparten. Entonces, alguien que vaya a estudiar sobre este tema en 15 años, 10 años, 20 años, escucha este episodio y va a entender cómo pensábamos en este momento, en qué momento específico estábamos a nivel de producción de contenido, etcétera. Y así lo vamos a ver en los podcasts que son de medicina, en los que son de temas legales, en los que son de temas de tecnología. Por eso la curiosidad de escuchar los primeros episodios que tengo ahí en un CD, porque quiero ver de qué hablamos en el primer episodio. Pero, por ejemplo, en un programa de radio en el que yo participé de redes sociales, se distribuía luego en formato de podcast, porque como yo decía, una vez sale en el radio se lo llevó el viento, nadie va a regresar a eso, pero todavía los episodios están porque están en mi web server, y yo escucho cosas que estábamos comentando hace 15 años, que a veces son hasta tan válidas hoy en día como las estábamos comentando en aquel momento. Para mí yo era uno de los amiguitos que en su casa estaban con la enciclopedia abierta todo el día buscando cosas, pues yo es lo mismo. Es abrir esta enciclopedia, buscar un tema y ver en qué punto se descubrió esto, se creó esto, se trabajó esto. Y para mí son documentos históricos todo el tiempo. Cualquiera, no importa el tema del que estemos hablando. Bueno, Fernanda, para ti, ¿qué es un podcast? Guau, siento que esta es una pregunta que siempre hacen las tías, ¿no? En las cenas familiares. ¿A qué te dedicas? Ay, ¿qué es eso? Ay, me voy a convertir en la tía. No, para nada. Digo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Una disculpa. No, tranquila. Tía favorita, entonces. Ah, bueno, gracias. No quiero ser Bueno, la tía pero- chismosa maligna. ¿Cuándo vas a tener hijos? No. Qué bueno que no estamos terminando el podcast con esa pregunta. Hombre, no, por favor. De mí nunca saldrá. Chicos, no sé. Aparte es un momento, una coyuntura muy polémica para decir que es un podcast. Creo que me iré a lo reduccionista y general y es un contenido que se puede descargar, un contenido que puedes streamear, reproducir cuando tú quieras, audio, video, no lo sabemos, el tiempo dirá. Yo creo que, bueno, cuando a mí me entrevistaron para formar parte del equipo de Sonoro, les dije que los podcasts eran el amor de mi vida
y creo que por eso me contrataron. Yo lo sostengo y en mi mente los podcasts son producto principalmente de audio que puede venir acompañado con otros elementos, con cómics, con video, con lecturas, pero que casi te toman de la manita para contarte una historia. Estoy siendo súper ambigua, pero bueno, es lo que hay. Eso es válido también. Aquí Es todo el mundo se válido. ha ido desde lo bien técnico hasta lo más creativo, así que y esto lo vamos a recopilar también al final de año. Vamos a hacer un episodio de todas las contestaciones de qué es un ¡Qué podcast, así que fuerte! vas a estar ahí también, vas a estar Hay incluida gente también. que dice como, ay, vamos a seguir preguntando lo mismo, pero para mí tiene cierto sentido de diversión y de guardar, como quien dice, la memoria de en qué punto estamos ahora y cómo vamos cambiándolo poco a poco, poco a poco. Para mí tiene eso, es ver cómo lo vemos y cómo lo vimos, cómo lo estamos viendo y cómo lo veremos luego. Casi 2 años y medio hicimos en Sonoro un podcast sobre el chupacabras Ah, y de dónde nace y tal, pero más bien las implicaciones políticas y sociales que tuvo esa noticia. Y cuando llegábamos con los periodistas, con los políticos y con los expertos a decir, vengo a hacer un show sobre el chupacabras, les daba un poco de risa. Siempre, ya después se me veían muy serios y hablaban. Pero la primera reacción era como, ja, ¿qué? ¿En serio? Y siento que es un poco así, porque hoy en día no sabemos qué es el podcast, nunca supimos qué fue el chupacabras, es este monstruo imaginario que mueve masas por alguna razón. Entonces, empiezo a creer que es un poco lo mismo el podcast y el chupacabras. el podcast es el chupacabra. Esa es la mejor contestación que me han dado. Buenísimo. Sabes que Es yo creo buenísima. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un ente misterioso que puede hacer un montón de cosas y está en todos lados, porque al igual estaba en Puerto Rico, que estaba en México, que estaba en Texas, que estaba en... Son una muy buena comparación. Yo creo que mucha gente en este lado va a estar de acuerdo. Sí, Porque que aparte están nos hermana, familiarizados sí con el nos hermana chupacabra. como países. ¿Verdad? Puerto El Rico y México, chupacabra el chupacabra.